8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora al embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué resultados nos ha dejado la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken? Se trata de la primera vez en alrededor de 10 años que un alto funcionario del gobierno norteamericano visita el país, y no sé si será la primera vez que el señor Blinken está en el Ecuador, pero sí sería bueno empezar, embajador, citando en el contexto en el que se produce esta visita, con problemas en Venezuela, con la detención de este señor Saab, con esta disputa que hay entre Estados Unidos y China, en la que aparentemente nos están involucrando también ya. ¿Cuál es el contexto y qué nos deja de positivo, de resultado, esta visita? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Nuevamente, mil gracias por esta valiosa oportunidad. Realmente la visita de un secretario de Estado siempre es significativa. Sin embargo, en el contexto que vamos a analizar, vamos a ver las limitaciones que tiene esta visita y sus muy escasos resultados concretos. En primer lugar, la visita se produce no en el mejor escenario para el mandatario ecuatoriano. El mandatario ecuatoriano enfrenta una investigación por la Asamblea Nacional sobre el vergonzoso escándalo internacional de los Pandora Papers, es decir, un escándalo de proporciones internacionales que no se oculta, que no desaparece porque la prensa nacional lo minimice. La prensa de todo el mundo tiene pues muy focalizado este asunto tan grave, tan importante, de tanta trascendencia para la credibilidad y la marcha política. Un presidente que está en esa situación carece de la firmeza para tratar con un interlocutor tan importante como Antony Blinken, como el secretario de Estado de los Estados Unidos, temas de gran interés para el país. ¿Cómo podemos hablar con coherencia, con firmeza sobre inversión extranjera, con la gran sombra de grandes capitales en paraísos fiscales, justamente en Dakota del Sur? ¿Cómo podemos hablar con firmeza sobre cooperación en la lucha contra la evasión fiscal, en la cual Estados Unidos tiene un papel importantísimo por ser guarida de grandes capitales de toda procedencia? Sí, tenemos justamente en la investigación pendiente de los Pandora Papers. En ese escenario se produce la visita de Antony Blinken al Ecuador, en un escenario regional complejo, con procesos electorales como el de Colombia, como el de Chile, en el cual las tendencias, las encuestas indican que van a ganar candidatos que cuestionan el modelo imperante, que cuestionan las políticas impulsadas desde Washington. El caso de Alex Saab es un caso puntual que es de interés, pero hay otros casos de interés directo para el Ecuador que deberían ser tratados en una oportunidad como esta. Y en el contexto internacional más amplio, todavía con la pandemia y con la gran, digamos, el enfrentamiento, la gran rivalidad creciente entre China y los Estados Unidos, pues son desde luego elementos que deben ser considerados en este momento. Igual hay otros temas del acontecer internacional que tienen un lugar propio en este tipo de conversaciones. Pero de lo poco que hemos visto, de lo que hemos conocido de la visita de Antony Blinken, realmente nos quedan fotos con un personaje importante para un presidente con gran debilidad. Fotos que serán interpretadas como un espaldarazo político y como una renovada muestra de interés de los Estados Unidos en el Ecuador. Sin embargo, resultados concretos realmente muy pocos. Esperemos que en los próximos días haya mayor información. Sin embargo, sí quiero subrayar que sobre un tema que el Ecuador le ha asignado la mayor importancia en el gobierno de Moreno y en el gobierno del presidente Lasso, como es el famoso TLC con los Estados Unidos, el secretario de Estado ni siquiera manifestó la intención de avanzar en una negociación. ¿Cómo le va, embajador? Qué gusto poder saludarle. A ver, yo a todo lo que usted ha mencionado en la introducción,
Quisiera añadirle un tema adicional. Es la geopolítica, en donde no solo tiene que ver la relación Estados Unidos-Ecuador, mucho el tema comercial, también de por medio esta ola migratoria que está viviendo Estados Unidos, recibiendo ciudadanos de todo el continente, por el efecto de la crisis económica que unos países enfrentan con mucha más profundidad que otros, ¿no? Uno de esos es el Ecuador, obviamente. Acá hay políticas que han sido obviamente regresivas y que están provocando más desempleo que cualquier otra cosa. Pero está por medio también el conflicto que tiene Estados Unidos en la región con Venezuela. Y ahí necesita establecer y mantener aliados, como por ejemplo Iván Duque en Colombia, el gobierno de Ecuador, como lo venía haciendo Lenín Moreno, que fue un incondicional de la administración Trump, ahora Guillermo Lasso. Sabemos además que entre demócratas y republicanos no hay mucha diferencia, terminan siendo dos organizaciones políticas, económicas que tienen la misma matriz, los mismos intereses. Entonces, ¿cuán importante es Venezuela, el gobierno de Maduro, todo lo que está sucediendo en torno a las investigaciones a Alex Saab y a los últimos militares que han sido detenidos y que van a ser extraditados hacia los Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que va a jugar Ecuador en este asunto, embajador? Bueno, realmente el alineamiento del Ecuador con las políticas de Estados Unidos desde el gobierno de Moreno ha sido tremendamente marcado. Y con el presidente Lasso eso continúa con tendencia a profundizarse. Realmente Venezuela es un punto neurálgico en la geopolítica regional y un punto de interés prioritario para los Estados Unidos. La posibilidad de que uno de sus aliados más cercanos en la región y justamente vecino de Venezuela, desde donde pues se focaliza mucho la ejecución de las políticas americanas, pueda tener un cambio de rumbo en las próximas elecciones, debe ser motivo de constante análisis y preocupación del gobierno de los Estados Unidos. A ello sumemos la desaparición práctica del Grupo de Lima, el fracaso de la política americana, el fracaso de Almagro en este tema tan sensible que debe ser resuelto por los propios venezolanos. Los venezolanos son los dueños de su destino, no nadie más. Y los principios del derecho internacional tienen que ser respetados para que eso pues tome un cauce positivo, como las negociaciones que se estaban llevando en México. El Ecuador debe seguir su política hacia Venezuela en los principios del derecho internacional que han informado y han orientado nuestra permanente política exterior. Lamentablemente, en el gobierno de Moreno y ahora con el presidente Lasso, que en la rueda de prensa con el secretario de Estado Blinken menciona como un tema prioritario lo de Alex Saab, pues da una idea de que tenemos un alineamiento muy marcado. El presidente Moreno reconoció al gobierno de Guaidó, esa situación no ha variado con el presidente Lasso, y desde luego pues somos uno de los gobiernos que tienen cercanía con las posiciones que impulsan los Estados Unidos. Posiciones cada vez más debilitadas y más desprestigiadas en el marco de la región e inclusive en la Unión Europea. Embajador, en ese sentido, esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos le servirá al presidente Lasso un poco para ganar terreno frente a los cuestionamientos que se le hacen a nivel internacional por el escándalo de los Pandora Papers, y a nivel interno también para enviar ese mensaje de que el gobierno norteamericano lo respalda a pesar de la difícil situación interna que se vive en el país, ya sea también por los Pandora Papers como por el tema de la inseguridad, la delincuencia, el tema carcelario y la falta de gestión en materia económica con desempleo, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esta visita le sirve al presidente de la República para ganar un poco de fuerza tanto a nivel internacional como a nivel interno con el respaldo norteamericano? Yo creo que será utilizado con esa visión, pero el apoyo real, el significado es muy menor. La opinión pública internacional, a diferencia de la opinión local, pues es una opinión mucho más analítica, mucho más sensible, mucho más de fondo. Ahí el tema de los Pandora Papers, que es un escándalo pues de nivel internacional, realmente no desaparece por una visita. Todo lo contrario,
La visita se ha visto opacada internacionalmente por la negativa del presidente a concurrir a la Asamblea Nacional, por el estado de excepción, por esa declaratoria. Eso ha ocupado los titulares de la prensa internacional. Yo en la prensa internacional no he visto ningún despacho sobre la visita del secretario de Estado Blinken. Es decir, a nivel internacional el significado es menor. Aquí internamente sí se manejará como un respaldo de los Estados Unidos, de la primera potencia, de nuestro primer socio comercial y todos los enfoques que perfectamente conocemos. Pero realmente el significado para el real, para la imagen internacional del Ecuador, no cambia mayormente. La imagen internacional del Ecuador está muy deteriorada por este escándalo que aparece en las páginas de los principales diarios del mundo, ¿no? Entonces, hay un hecho concreto que no se desvanece, no desaparece con una visita aparentemente importante. Embajador, el presidente Lasso le ha dado la importancia que debería al problema migratorio. Le pregunto esto porque, por ejemplo, en la visita a México, creo que su prioridad fue el asunto comercial, ¿no? El cabildear para que Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico. En el caso este de Blinken específicamente, creo que mucho tiene más que ver con la situación geopolítica, esos combates de esta suerte de plataforma internacional que ha montado la ultraderecha en la región y en el mundo entero para, por ejemplo, combatir al régimen de Venezuela. Entonces yo no veo mucho compromiso del presidente Lasso y de su gobierno con respecto de ocuparse de temas que son más humanos, que son más cercanos a la gente. Hemos visto que en los últimos días se habla de un número superior a los 80,000 ecuatorianos que han tratado de salir por todas las vías posibles, tratando de buscar mejores días. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Usted nota que en Cancillería, en la política exterior, el gobierno y Ecuador están definiendo una hoja de ruta? ¿O pasa como pasa en otras cosas, como el tema de la seguridad y las cárceles, por ejemplo, que estamos en manos de la improvisación? Aquí ha habido una ausencia de los temas de interés directo del Ecuador, no solamente temas más humanos, sino temas que corresponden a la agenda del Ecuador, a nuestros intereses. La gran agenda geopolítica, la que impulsan los Estados Unidos desde su visión, adherir a esa agenda no es precisamente defensa de los intereses nacionales, ni impulsar los temas que son propios de nuestra realidad. En la visita a México sí hubo una declaración conjunta en la cual figura el tema migratorio. No fue la prioridad de la visita, la prioridad era otra, pero en la declaración conjunta sí figura con firmeza el tema migratorio. En el caso de la visita del secretario de Estado Blinken, no hubo declaración conjunta, lo cual ya pues deja en evidencia que no hubo una preparación pues muy larga, muy reflexiva, sino más bien una decisión del secretario de Estado de visitar dos países y obviamente fue muy bien recibido en ambos, pero no ha habido una preparación de la visita. En la rueda de prensa conjunta que es en la que comunican los resultados de la visita, pues de las conversaciones, prácticamente no se dice nada del tema migratorio. Se habla de la regularización de ciudadanos venezolanos, que es un tema pues que tiene una connotación diferente, que afecta a nuestra sociedad, a toda la región. La migración de hermanos venezolanos y de otras nacionalidades es un hecho, pero sin embargo la prioridad nuestra debería haber sido, al tratar el tema migratorio, la situación de los ecuatorianos en los Estados Unidos, la nueva ola migratoria, la necesidad de proteger sus derechos humanos, de evitar los abusos frente a los migrantes ecuatorianos, el de frenar las deportaciones que han tenido un incremento sustantivo. Esas son las preocupaciones del tema migratorio. Sobre el tema, por ejemplo, de Alex Saab, es un tema pues, que puede tener interés, pero debe ser analizado tomando en consideración también lo que dice el gobierno de Venezuela al respecto, no solamente adherir a una posición. Pero más allá del tema de Alex Saab, hay casos de ecuatorianos en el sistema judicial americano que merecen nuestra atención prioritaria.
casos de carácter, digamos, vinculados a los derechos humanos, como el caso del señor Nelson Serrano, varios años en el corredor de la muerte, habiendo sido secuestrado por agentes americanos en los estados, en el Ecuador, con otro gobierno servil, en un proceso a todas luces con vacíos, pero que sigue en una prisión de máxima seguridad en el corredor de la muerte. Es un caso de naturaleza absolutamente vinculada a derechos humanos que debería haber sido tratado. Hay temas de extradiciones muy sensibles para el Ecuador que no se tratan, pero tenemos Alex Saab, tenemos regularización de ciudadanos venezolanos. Es decir, la agenda, la preocupación que se trae es la de Venezuela, no la de los ecuatorianos, de nuestros intereses, de nuestra realidad. Embajador, usted decía en materia comercial que el vocero del gobierno del presidente Joe Biden dijo no tenemos interés, al menos por ahora, de negociar un acuerdo de libre comercio o un acuerdo comercial con el Ecuador, pero sí hizo declaraciones cuestionando o criticando la política comercial de China. En ese sentido, yo le decía, están tratando de involucrar al Ecuador en esta disputa entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos, a través de la vía diplomática, está tratando de ganar o de recuperar el terreno que en los últimos años ha ganado China, tanto como prestamista o como inversor en América Latina, y entre esos países pues Ecuador, al punto que la misma embajada del Ecuador en China, al día siguiente de unas declaraciones del secretario Blinken, emitió una nota diplomática cuestionando esas declaraciones y diciendo que quien ejerce una política económica de chantaje es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tan peligroso puede ser que el Ecuador se involucre en esta disputa? El Ecuador tiene que mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos, con China y con todos los países del mundo. Nuestro interés es diversificar nuestra política exterior, diversificar nuestras relaciones exteriores. Para los Estados Unidos sí es una prioridad frenar el creciente acceso de China a nuestra región, considerada por los Estados Unidos como pues su órbita de influencia directa. En ese sentido, tenemos en los últimos años varias iniciativas de los Estados Unidos, políticas económicas y comerciales dirigidas directamente a cumplir ese objetivo, a frenar la creciente presencia de China en nuestra región. Desde la nominación a la presidencia del BID, por primera vez en la historia de un norteamericano, hasta iniciativas como América Primera, que es para potenciar la presencia de empresas americanas en nuestra región, desde el punto de vista de los intereses americanos, no desde el punto de vista de los intereses regionales de América Latina, o iniciativas como el otorgar líneas de crédito, cierto financiamiento para recompra de deuda en China y compra de productos americanos. Es decir, hay una serie de iniciativas que reflejan esta prioridad geopolítica de los Estados Unidos de frenar la creciente presencia de China en nuestra región y en el mundo entero. Eso es clarísimo. El Ecuador no debe entrar de ninguna manera en ese escenario. Para el Ecuador es importante y es prioritario mantener las mejores relaciones con Estados Unidos, con China y con todos los países del mundo. Nuestra prioridad es la diversificación de relaciones exteriores, sin dependencias, sin tutelajes, de una manera soberana, digna y acorde con el interés nacional. Muchísimas gracias, embajador. Debo hacer una corrección. La comunicación a la que yo hacía referencia es una comunicación emitida por la Embajada de China en el Ecuador. De China aquí. Así es. Muy amable, embajador. Muchísimas gracias por sus respuestas, por el diálogo que nos ha permitido mantener el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Chao. Que esté muy bien. Hasta luego.